Moisés, ¿sí? Maravilloso. Sé que esto se va a grabar, si no me equivoco. ¿Cierto? Vale, lo digo porque hay gente que se ha tenido que ir al funeral y me decían lástima y tal, pues que sepáis que se va a grabar para lo bueno y para lo malo. Voy al grano porque el tema es muy largo y creo que es demasiado necesario para la iglesia de hoy en día. Y digo demasiado necesario y voy a ser un poco crítico porque llevamos 15 años con una tendencia que ha invadido justamente el espíritu de una iglesia, que es la que más criticamos, ha invadido la nuestra. Y eso se llama salvación por obras. Así de sencillo lo digo. He empezado, claro, vaya introducción. ¿Vale? Entonces, el título, para que lo pongáis en el vídeo cuando esté en internet. El Evangelio eterno, el juicio de Dios y el mensaje de los tres ángeles. Muy bien, muy bien. Vaya chapa que nos va a soltar el pastor Pedro Torres. Sí que quiero que entendáis una cosa. A ver si estamos en la misma página y reconocemos una realidad. O yo vivo en otro planeta, no lo sé. A lo mejor yo vivo en Marte y creo que puedo estar equivocado, pero he sido pastor en muchos países y en varios continentes y la foto que yo hago de todas las iglesias donde he pasado, donde paso, donde visito, donde he pastoreado, es muy parecida. Yo lo que me encuentro es que en nuestra casa, y cuando digo nuestra casa me refiero a la iglesia adventista, da igual el continente, da igual la etnia, el origen, el país, ¿de acuerdo? Tenemos un perfil muy parecido, sobre todo en los últimos 15 años, y es que tenemos un concepto condicionado del fin del mundo. Eso que a tanta gente le da miedo y de lo que nos gusta mucho hablar, y para que no nos dé miedo a nosotros, lo que hacemos es meter miedo a los demás. ¿Qué he dicho? El trasfondo de la religión mayoritaria cristiana, que no pienso mencionar, porque no le quiero dar más publicidad, que aquellos justamente que más la critican, lo que hacen es justamente darle mucha publicidad, así que yo no voy a entrar en esa trampa. El trasfondo de la religión cristiana mayoritaria defiende la salvación por obras. ¿Sabéis a lo que me refiero, verdad? Hay que hacer una serie de penitencias, incluso castigos físicos, para poder aplacar, digamos, la ira de un Dios que está ahí enfadado y que tiene que venir a buscarnos. Esa es la foto, ¿verdad? Bueno, yo he visto demasiado a menudo y sigo viendo con demasiada frecuencia esa misma fotografía en nuestra iglesia, que para poder ser salvo, para que cuando Jesús venga en este Apocalipsis, que está aquí a las puertas, girando la esquina, hay que aplacar la ira de un Dios que está enfadado con nosotros. Y entonces se hace a base de sacrificios, bien sean físicos, bien sean conductuales, bien sea económicos, pero los adventistas no hacemos eso, ¿verdad? No, pero hay que estar el sábado por la mañana a tal hora y si no haces esto, no sé si os dais cuenta de que hemos caído en la misma dinámica. Exactamente la misma dinámica. Dicho de otra manera, y esto es algo que yo he oído durante décadas, sobre todo en gente que ya peinaba canas hace años y que ahora muchos ya no están, pero que se transmite en ciertas latitudes y que se distribuye por todo el mundo. Cuanto más duele, y lo digo entre comillas, cuanto más nos duele, más cerca estamos de la salvación. Y la contrapartida es que cuanto menos nos duele, más lejos estamos de ser salvos. Y si la juventud se lo pasa pipa, se lo pasa bien, eso es malo. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con felicidad, alegría, gozo, suele estar no muy bien visto por ciertos sectores de la iglesia. Y he tenido que venir de Canadá para decir esto. Este esquema, y ahora quiero que hagáis conmigo un ejercicio de abstracción, porque nos creemos el ombligo del mundo, y luego veréis más adelante un PowerPoint que está preparado, qué es lo que somos respecto a la población mundial y cuál es nuestra tarea. A ver si se nos da una cura de humildad, a mí el primero. Este esquema que yo acabo de escribir, casi cómico, casi irónico, ¿verdad?, es calcado, y ahora escuchad bien, de todas las religiones del mundo, monoteístas, politeístas y cualquier otra. No estoy hablando del cristianismo, estoy hablando de cualquier religión del mundo. Ejemplos, grosso modo, ¿vale? Si haces una peregrinación a la Meca, si oras 5 veces al día, si das de comer a los pobres, da igual lo que hagas, vas a ir al cielo. Eso es lo que creen
un sector de la población que, por cierto, ahora está muy presente en España. ¿Sabéis a qué me refiero, verdad? ¿Vale? Es una religión monoteísta. Pero yendo al extremo, incluso piensan, algunos muy poquitos, porque el resto son personas, la verdad, excelentes, que si llegas a eliminar un infiel, te esperan 70 vírgenes en el cielo. Yo no sé, si a una mujer a veces te cuesta ya 70, no te cuento, pero... o un marido, ¿no? Imagínate. La mujer lo tiene más fácil porque se la distribuye entre las 70 y la aguantan entre todas. Tienen ventaja. En fin, y si nos vamos a Asia, vais a ver que el esquema es el mismo. Si haces buenas obras, si superan tus buenas obras, tus buenas acciones en la balanza de la vida, pesan más que las malas cosas que has hecho, podrás reencarnarte de nuevo en persona o quizá en una casta superior. Si por el contrario tus obras han sido malas, han sido mayores que las buenas, puede que te reencarnes en una casta inferior o incluso en un animal. Obras. Todo depende de lo que hagas. Tu destino eterno va a depender de lo que hagas. Otros hablan de condicionar el nirvana, el karma, a base de ser buena persona. Ser buena persona, y cuanto más buena persona seas, pues entonces mejor karma tendrás. ¿Os dais cuenta de que da igual la religión? El esquema es el mismo. Todo depende de lo que tú hagas. Todas las religiones monoteístas las grandes son tres: el Islam, el judaísmo y el cristianismo, eso está claro. Pero es que fuera también está el mismo patrón. Y casi todas caen en los mismos errores por dos creencias compartidas, incluido el cristianismo, que son erróneas. Una, la inmortalidad del alma, es decir, hay algo que sobrevive y para reconducirlo mejor tengo que actuar en esta vida, ¿vale? Es lo que se llama, pues eso, inmortalidad del alma. Y luego la salvación por obras. Todo depende de lo que yo haga. Para apaciguar la ira de un Dios que está enfadado conmigo, o para equilibrar el karma, o según donde quiera que esa persona esté. ¿Podría esto también ocurrir entre nosotros, adventistas del séptimo día? O sea, he hecho un análisis objetivo, así a grosso modo, una fotografía global, como si yo me reculara un poquito hacia la Luna y hacemos una foto de la Tierra. Y ahí están todas las religiones. Ese es el esquema que se comparte por todo el planeta Tierra. Así que yo tengo varias preguntas que hacer que intentaré responder con vosotros a lo largo de esta mañana. Yo normalmente diría que los adventistas del séptimo día, teóricamente, no creemos en nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? Teóricamente no creemos en eso, ¿verdad que no? Teóricamente. Otra cosa es lo que hagamos, pero la teoría es que no compartimos eso. Pero nuestra conducta nos muestra que inconscientemente hemos integrado, no hemos dejado atrás nuestra carga cultural y religiosa. Yo soy adventista de tercera generación, pero aún así, he vivido en un país de mayoría X, y eso se nota porque permea la sociedad. Yo he vivido en Estados Unidos, ahora vivo en Canadá, en Europa he corrido un montón de países, y se nota cuando vives en un país protestante o cuando vives en un país que no lo es, porque la sociedad actúa en consecuencia. Os voy a hacer unas cuantas preguntas que suscitan debate inmediato. Por favor, reteneos la lengua porque no se trata de tener un debate, ¿vale? Pero son muy sencillas e hirientes. ¿Soy salvo porque guardo el sábado? ¿Sí o no? Buena pregunta. Si no hago mi parte, ¿seré salvo? Esa es otra pregunta que se suscita. Porque cuando uno habla del Evangelio eterno, y ahora vamos a definirlo enseguida, sí, pero tú tienes que hacer tu parte, ¿seguro? Eso es algo que se oye mucho en la iglesia. Las preguntas, lo reconozco, son insidiosas y las he hecho a propósito. No para crear disensión, sino para crear reflexión. Primero habrá que definir qué significa hacer mi parte. ¿Qué es mi parte? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque siempre decimos, sí, pero yo tengo que hacer mi parte. Y nos quedamos ahí, pero nadie define qué es eso. Y si entramos en ese debate, que no vamos a hacerlo, acabaremos con una larga lista de cosas que tenemos que hacer o que no podemos hacer o que no debemos hacer. Y yo no sé si lo sabéis, pero los fariseos tenían 613 mandamientos. Yo creo que si los adventistas hiciéramos una lista,
esa se queda corta. Y si lo queremos reconocer, si queremos ser honestos, os daréis cuenta de que la mayoría de adventistas, en la práctica, creemos en la salvación por obras suplementarias. ¿Me habéis oído lo que he dicho? Lo voy a redefinir, porque si yo digo salvación por obras, no, Pedro, nosotros no somos eso. No, redefino. Salvación por obras suplementarias. Es decir, salvación por complemento, por acción suplementaria que tengo que completar, porque Dios ha hecho por mí, pero yo tengo algo que hacer. Si hago esto o si no hago esto, no seré salvo. En la iglesia se llega a decir, es que si no haces eso no vas a ser salvo. Perdona, la salud, la salvación, ¿quién nos la regala? Y repito el verbo, regala. Lo que nos lleva a un error en la motivación, hermanos, y esa es la clave, en por qué hacemos las cosas. ¿Por qué guardas el sábado? ¿Por qué eres adventista? ¿Por qué haces lo que haces? Esa es la clave. Y si analizamos aún más a fondo, veremos que en ese error está la motivación, en esa motivación está el error que nos lleva a descubrir que no hemos terminado de comprender, a lo mejor teóricamente sí, pero en la práctica no, lo cual demuestra que no lo hemos asimilado, ¿vale? Esto es como el hierro o la proteína de mala calidad, como la ingieres sale, no la asimilas. Y podemos venir a la iglesia a alimentarnos todos los sábados, pero no asimilamos lo que hay que asimilar. No hemos terminado de asimilar el Evangelio eterno, con E mayúscula ambas. Y yo sé que lo que voy a decir hoy no hace falta que nadie os lo explique, pero quisiera hacer pausas para que pensemos. Evangelio significa buenas noticias. Es un telediario que cuando lo enciendes no hay político que valga, no hay nada de eso, solo hay buenas noticias. Y eso a la gente le gusta, buenas noticias. Y son tan tremendamente buenas que siempre serán buenas, por eso son eternas. ¿Os dais cuenta? Las buenas noticias son tan buenas, son tan extraordinariamente buenas noticias, que lo van a ser siempre, por eso son eternas. El Evangelio eterno. ¿Os habíais parado a pensar en eso? Vamos a repasar un poquito el concepto. El ABC básico. Pero los adventistas, no sé por qué, damos el ABC así de rápido y nos tiramos a por estudios bíblicos profundos, que está bien, que son necesarios, que están ahí. Los 2300 días, profecía, Apocalipsis, los 3 ángeles, llegaremos. Luego llegaremos a los 3 ángeles, no os preocupéis. Pero damos tan de base eso que nos centramos en las otras cosas. Y hemos convertido la Iglesia Adventista en una escuela de teología, de lo que creemos alta teología, para hacer prosélitos. Madre mía, lo que estoy diciendo. Ya me puedo ir, ¿no? Me habéis echado. Un texto que todos conocemos de memoria. Juan 3:16. ¿Qué dice? ¿Lo habéis reflexionado? Dios ha amado al mundo, no a los adventistas. ¿A quién? Al mundo. De una manera tan extraordinariamente grande que ¿qué es lo que ha hecho? Enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea sea salvo. ¿Y es un mensaje para quién? Para todo el mundo. Muy bien. Y tenga vida. Es un regalo muy grande, ¿eh? Que Dios lo está regalando a cualquiera, a todo el mundo. Evidentemente hay que aceptarlo. No se tardará en los comentarios, si yo profundizara un poco más, que me querrían ahora mismo encuadrar y recalificar, sí, Pedro, pero eso hay que puntualizarlo, porque también habrá que clarificar qué significa creer, qué significa aceptar. Muy bien, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahora yo os voy a hacer una pregunta. Hasta aquí habéis pasado la prueba.
¿Quién se sabe el versículo 17 de memoria? El siguiente. ¡Qué vergüenza! El sudorcito empieza a caer. Es que hemos sacado un texto de contexto y nos hemos perdido quizá la chicha. Lo gordo, que se dice por ahí, el ternasco que dicen aquí. Fijaos lo que dice el versículo 17. Porque, ¿qué es lo que hizo Dios? Porque no, buscadlo, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿qué dice? Para condenarlo. Sino que el mundo... ¿Qué ha pasado con ese versículo? ¿Por qué se nos ha olvidado? Dios ha enviado a Jesús para salvar a todo el mundo. Evidentemente el que quiera ser salvo. Pero hay una cosa que se nos olvida, y es que Dios no envió a Jesús, ¿para qué? Para condenar al mundo. Yo no sé si... Yo ahora tengo la tentación de hacer una pausa de 10 segundos para dejaros reflexionar en eso. Jesús no ha venido a condenar al mundo, por una sencilla razón. Porque el versículo 18, que tampoco lo sabéis de memoria, lo explica. El que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree, tiempo verbal, ya ha sido condenado. Jesús no viene para condenar a la gente. Esa imagen que tenemos de un Dios policía, de un Dios guardia civil, no lo sé, llamadlo como queráis, escondido en la esquina para pegarte un palo, no es real, ni correcta, ni veraz. Porque la gente ya tiene bastante con su propia miseria, con nuestros propios errores que cosechamos. Ya sufrimos bastante. Dios no necesita venir a condenar a nadie. Cada uno que sufra las consecuencias de sus hechos y sus elecciones es suficiente. Pero no es una acción directa de Dios diciendo, tú por malo, toma. Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Y nosotros estamos aquí predicando cosas que condenamos y condenamos. ¿Qué imagen de Dios estamos representando? Dicho de otro modo, todo ser humano, escuchad bien, todo ser humano parte de la misma base. Partimos todos desde la misma línea de salida. Todo ser humano estamos condenados. Se nos olvida. Yo no sé por qué a veces me descubro a mí mismo, evito el plural, por qué me descubro a mí mismo creyéndome mejor que los demás. Creyéndome mejor que los testigos de Jehová, por ejemplo, que por cierto esta mañana me he cruzado con una pareja mientras venía del coche y luego 4 que bajaban por la puerta de la iglesia. Están aquí barriendo el barrio hoy. ¿Los habéis visto? Yo no sé por qué creo que soy mejor que los mormones o que otros. Todos, incluido tú y yo, partimos de la misma base. No nos merecemos la salvación. No te la mereces. No puedes hacer nada por ganártela. Yo no puedo hacer nada por ser salvo. ¿Queda claro? ¿Estamos de acuerdo en eso? La conclusión es sencilla. Todo el que crea será salvo. ¿Y qué tenemos que hacer? Creer. Evidentemente, si alguien me dice algo por mi bien, me da un consejo, nosotros somos especialistas, tenemos que hacer un coaching cada uno. O sea, cada adventista tendría que montar un consultorio de coaching, porque nos encanta dar consejos a todo el mundo. Siempre hay alguien que me da un consejo por mi bien, y yo lo creo. Si yo creo que me dan un consejo por mi bien y lo pongo en práctica, pues es probable que me vaya bien. Pero si me dan un consejo y lo rechazo, pues es probable que no me vaya bien. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Pero no lo hago para ganarme el favor del que me está dando el consejo. ¿O es que vosotros lo hacéis por eso? ¿Entendéis la dinámica? Tú cuando te sientes mal vas al médico y el médico te da un tratamiento. Si tú te lo aplicas, te irá bien.
Si tú decides no aplicarlo, ¿cómo te irá? Pues te irá mal, por regla general. Pero tú, ¿aceptas el tratamiento porque quieres ganarte el favor de tu médico? Porque lo necesitas. Mis acciones, hermanos y hermanas, mis acciones demuestran si yo tengo confianza en ese médico o no. Si yo me aplico el tratamiento, estoy demostrando que me fío de lo que él me ha dicho. ¿Cierto? Eso, es que hay muchos conceptos aquí, es lo que significa la palabra fe, confiar, tener fianza, tener fe en alguien. Yo confío en alguien y lo demuestro con mis hechos, pero mis hechos no son para ganarme el favor del médico. Yo no me voy a morir porque el médico vaya a mi casa a matarme porque no me he aplicado el medicamento. El médico no tiene que hacer nada, o yo me voy a morir solo si no me aplico el medicamento. ¿Se entiende? Entonces mis obras demuestran una sola cosa. Si yo tengo confianza, fe en ese médico o no. Y eso es lo que se llama salvación por la fe. ¿Habéis visto qué sencillo que es? Si yo sé que eso lo tenemos aquí integrado, pero revisad vuestra vida. ¿Por qué hacéis las cosas que hacéis? Si se aplica ese esquema o no. Es un ejercicio muy interesante. Es tan sencillo como eso, aceptar. Aceptar. Punto final. Aceptar. Si yo acepto algo y lo acepto de buen grado, esa aceptación me va a llevar a hacer cosas. Pero esas cosas que voy a hacer son consecuencia de mi fe, de aceptar, de confiar en ese médico, en Dios, pero no para ganarme su favor. Dios no está enfadado. Efesios 2:8, en la versión Dios habla hoy, dice: pues por la bondad de Dios habéis recibido la salvación por medio de la confianza, por medio de la fe, dice en otras versiones. Y esto no es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un regalo. ¿La salvación es un qué? ¿Qué puedes hacer para ganarla? ¿Lo tenéis claro? ¿Seguro? Pedro, eso es gracia barata. Yo sé que alguien ahora mismo estará pensando, aquí en esta sala o los que me están viendo en internet, Pedro, eso es gracia barata. Y yo digo, muy bien, ¿seguro? Vamos a reflexionar qué significa gracia barata. Si compras un producto de limpieza, escucha bien, si compras un producto de limpieza que de una sola pasada y de una sola vez deja la ropa completamente limpia, ¿es bueno o es malo? Muy bien. Si compras otro producto de limpieza que después de haber lavado la ropa, tú luego tienes que frotar un poquito más, volver a mojar y añadir una segunda, un poquito de lavavajillas o lo que sea, ¿cuál es mejor de los dos? ¿Os dais cuenta? Al segundo yo le he tenido que complementar al proceso de lavado. He tenido que añadir un poquito más para que quede limpia del todo. ¿Os dais cuenta de que muchas veces lo que hacemos, lo hacemos con esa idea de complementar la sangre de Jesús? Espero que os haya abierto un poco los ojos esto. Porque la gracia barata no es el decir, lo acepto y ya está. Esa es la más cara. Porque es tan buena, tan poderosa y tan suficiente que no necesito hacer nada más para ser salvo. Pero cuando una gracia supuestamente me es ofrecida, que requiere que yo tenga que complementar, hacer cosas para poder aplacar la ira de ese Dios, y cuando venga Jesús ya veremos si soy salvo o no, esa es la barata, porque no es completa. Cuando yo tengo que complementar la de Jesús, esa es barata. La gracia barata no es decir, lo acepto y se acabó. Que tampoco es así. Porque cuando tú aceptas de verdad no se acabó. Es cuando empieza. Pero es suficiente para ser salvo. Hermanos, nadie puede hacer nada. Nadie puede hacer nada ni por añadir un palmo ni un codo a su estatura, ni siquiera espiritualmente. Nadie puede hacer nada por añadir un poquito para tener más derecho al cielo que otros. Todos tenemos el mismo derecho al cielo gracias a uno solo, a Jesús.
¿Qué hacemos? Es otra cosa. Eso son buenas noticias, porque a mí me quita un peso enorme de encima. Porque yo ahora no vengo a la iglesia por si acaso Dios se enfada y no soy salvo. Yo ahora vengo a la iglesia para darle gracias a ese que me lo ha dado todo. Yo vengo el sábado porque es el día que tengo una cita con el que me salvó, no para convencerlo de que siga siendo mi amigo. Porque mucha gente viene a la iglesia el sábado para convencer a Jesús de que siga siendo su amigo. Y eso no es así. Eso es salvación por obras. Lo he dicho, motivación. Podría hablar mucho más, pero solo quiero hacer un resumen. En el momento en el que caemos en una fe de complementos, estamos devaluando la sangre de Cristo. Hermanos, en el momento que tú me digas, yo tengo que hacer esto, pastor, estás equivocado, porque si no haces esto, no vas a ser salvo. Estás devaluando, despreciando la sangre de Jesús. Estás diciendo que la sangre de Jesús no es suficiente por sí misma para salvarte. Y tú tienes que añadir. ¿Os dais cuenta de las implicaciones de según qué afirmaciones hacemos? Estamos diciendo que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue suficiente, que yo tengo que añadir complementos vitamínicos espirituales para poder llegar a la talla. Dicho de otro modo, no hay pases de primera ni de segunda para el cielo. O se entra o no se entra. Punto. Somos salvos, y escuchad bien, porque a Dios le dio la gana. Punto. Dios le dio la gana porque sí, porque te ama con locura, y lo hace de tal manera que te regaló a Jesús. Para que tú aceptes ese regalo. No hay nada que puedas añadir, como dice Mateo 6:27, un codo a tu estatura, ni física ni espiritual. Así que es una cuestión de motivación, hermanos. ¿Cómo me gustaría que empezáramos a hacer todo lo que hacemos, que está bien, pero no para no perdernos, sino para agradecimiento de un Dios que nos ama con locura? ¿Cómo cambiaría? Solo entonces, como dice Isaías 58, llamaréis a mi santo día delicia. Porque hay que reconocerlo. Y no hace falta que respondáis, pocos vais a encontrar en el sábado una delicia. Y lo digo con vergüenza, porque ha sido mi caso durante décadas. Ha sido un día de cargas. A ver cuándo se pone el sol para hacer lo que quiero. La pregunta entonces es, ¿qué me motiva a hacer todo lo que hago? ¿El temor a Dios? ¿A la ira de Dios? ¿Al fin del mundo? ¿Al juicio de Dios? Que ahora estamos todos hablando del juicio de Dios. Y vamos a hablar justamente de esto. En Apocalipsis 21, del 1 al 4, se nos dice que nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva. Es un regalo. Luego, en realidad, no me gusta hablar del fin del mundo. Siempre hablamos, el fin del mundo. Y estamos, sobre todo en las películas de los años 90, se nos dibujaba muy bien en esos filmes, porque siempre aparecía un iluminado vestido de blanco con el arrepentido por las calles de Nueva York y de Los Ángeles, en esos filmes. ¿Verdad, no, Alberto, Álvaro? Siempre había un iluminado por en medio con cartelicos de «El juicio llega». Que no es el fin del mundo. Que estamos hablando del inicio de un nuevo mundo. Que estoy esperando que llegue la fiesta. Que estoy esperando que lleguen las bodas del Cordero. Y lo primero que vamos a hacer, nada más que Jesús estemos con Él, ¿qué va a ser? Lo primero de todo, comer un banquete. Fiesta. Ah, pero eso es pecado. Fiesta. Nos vamos de convite, nos invita. Apocalipsis termina justamente con un nuevo mundo, con una tierra nueva, un nuevo comienzo. Y hay muchas señales. Pero escuchad bien, porque solo hay una condición. Hablamos del fin del mundo, llevamos años hablando en nuestras escuelas sabáticas, en muchos cultos, en muchos programas, que si el fin del mundo, que si el fin del mundo, que si el regreso de Cristo, que si la pandemia,
Que si ahora Ucrania, que si luego Palestina, que todo lo que está viendo, que si ahora Donald Trump, que publica una foto del vestido como papa, que ahora tenemos un papa norteamericano. Madre mía, el fin del mundo, el fin del mundo. Pero vamos a ver. Calma, calma, respirad. ¿Vale? Porque el caos está ahí. Calmémonos. Vamos a poner un PowerPoint muy interesante. Gracias, Gabriel. No es lo mismo señal que condición. ¿Os queda claro? Señales hay muchas, pero las señales en sí son neutras, son estáticas. Y tú puedes hablar 1000 horas sobre las señales del fin del mundo, pero eso no sirve de mucho. No sirve de mucho. Yo no he dicho que no sirva de nada. Cuando yo, ahora que estoy de vacaciones por España, he ido a Murcia a ver a mis padres, ahora estoy con mis suegros, con mis padres políticos, y voy por autopista. Y cuando viajas por la autopista, ¿qué es lo que vas viendo por la carretera? Señales de tráfico que te van diciendo en qué dirección vas, cuántos kilómetros quedan, etcétera, etcétera. Si cada vez que yo viera una señal, tiro del freno de mano, nos bajamos del coche y rodeamos la señal y empezamos a hacer una escuela sabática sobre esa señal, ¿se mueve el coche? ¿Llegaré a destino si me quedo ahí discutiendo de la señal? No. Las señales son señales. Jesús lo que nos está diciendo, y tengo otro sermón maravilloso sobre eso, no es el día de hoy, para hablar a fondo sobre este tema. Las señales son simplemente que cuando pases por... ¿Cuántas veces antes de que hubiera el GPS, el Waze y el Google Maps en los móviles, antes decíamos, cuando llegues a la rotonda vas a ver una panadería, después de la panadería vas a ver esto? Y la gente iba siguiendo, iba viendo. Esos son señales que vas dando, indicaciones. Pero la panadería no se mueve del sitio. Y lo que no va a hacer la persona es quedarse en la panadería mirando. Ah, pues fíjate la panadería esta, ¿eh? No va a llegar jamás a tu casa. Las señales son solamente indicaciones para que sepamos que vamos por el buen camino. Pero no para que hagamos teología profunda sobre ello. Es simplemente para decirte que vas por el buen camino. Sin embargo, hay una sola condición. Escuchadme bien. Escuchadme bien. Hay una sola condición en la Biblia. Yo no he encontrado más. Solo una. Para que la segunda venida de Jesús ocurra. ¿Cuál es la diferencia entre señal y condición? Señal es información. Condición, ¿qué significa? Tiene que ocurrir algo como condición para que otra cosa pueda ocurrir, pueda ejecutarse, pueda llegar. Si no se da la condición, ¿la otra cosa puede ocurrir? ¿Me seguís? ¿O os estoy aburriendo mucho? ¿Se me entiende? Condición significa, un ejemplo, y es un chiste, una broma de cuando yo era un niño. Condición indispensable para abrir una puerta. Que tenga pomo, no. Que esté cerrada. Porque si no está cerrada, ¿cómo la voy a abrir? Aunque tenga pomo o no tenga pomo, me da igual. ¿Se entiende? La condición es, si no se da la condición, no puede darse lo que viene después. Dale al texto, por favor. Mateo 24:14 dice, y esta buena noticia, es que es una buena noticia saber que Dios te regala la libertad, saber que Dios te libera, saber que Dios te salva y que no tienes que hacer nada, solo aceptarlo. Evidentemente, si lo aceptas, luego habrá condiciones, luego habrá consecuencias, perdón, se me olvida el castellano ya. Mateo 24:14 dice, y esta buena noticia del reino será anunciada, ¿a quién? A todo el mundo. En otras versiones dice a todo pueblo, tribu, lengua, nación, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que todas las naciones la conozcan, como testimonio a todas las naciones, dice en la Reina Valera. Y la palabra clave la tenéis en amarillo. Entonces, la palabra clave es entonces. ¿Qué significa esto? Que lo que hay después de entonces, es decir, esto, no puede ocurrir si lo anterior no se ha cumplido primero. ¿Es que he dicho una barbaridad? Para que Jesús venga, tiene que ocurrir una cosa, solo una. Lo demás son señales, pero una tiene que ocurrir. La buena noticia de la salvación se tiene que predicar ¿a quién?
para testimonio. No dice que hay que bautizar a todo el mundo, pero por lo menos para testimonio. Solamente cuando toda la humanidad haya tenido la oportunidad de escuchar las buenas noticias, y las buenas noticias os las acabo de explicar hace un momento, Jesús vino aquí para salvarnos y punto. Y no para condenar, ¿ok? Cuando esas buenas, porque son muy buenas noticias, porque cuando tú a todos los países del mundo, a toda esa gente que cree que tiene que hacer algo para equilibrar el karma, para reencarnarse en algo mejor, para ir al cielo con no sé cuántas vírgenes, o para ir al paraíso con los ángeles y sus difuntos, depende de la religión, ¿vale? Esa gente está sufriendo porque creen y están convencidos que tienen que flagelarse, hacer penitencias, hacer procesiones, hacer sacrificios, volverte en un fakir. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace un fakir y lo que vemos en Semana Santa en Sevilla? ¡Ninguna! Y cuando tú les dices, todo eso no sirve para nada, solo tienes que creer, aceptar. Eso es una buena noticia, porque libera a todo el mundo de una angustia de no sentirse salvo. Eso hay que predicar. Lo siguiente, voy a poner las cosas en perspectiva, a ver si calmamos los ánimos, los míos los primeros, pero de algunos que están muy iluminados por ahí sueltos, sobre todo en YouTube también. Esta mañana con Gabriel, gracias Gabriel por haberme ayudado, hemos puesto al día las estadísticas. En el mundo, a día de hoy, hay 8.240 millones de personas en nuestro planeta, ¿ok? Esto lo hemos googleado esta mañana, ahí está Gabriel diciéndome que sí. El 100% de la humanidad es eso, ¿pasa? Ahí tenemos, ese es el 100% de la población mundial ahora. Mi pregunta, ¿cuántos son cristianos? ¿Alguien lo sabe? Digo cristianos. Has sido muy aventurado, pero gracias, casi. Yo normalmente la gente dice más, pero no vas mal, estás bien. ¿Dale? Ahí lo tenéis. El 32% de la humanidad es cristiana. El 25% de la humanidad pertenece a alguna de las corrientes del Islam. El resto son sin afiliación, budistas, hinduistas, etcétera, etcétera. Yo aquí tengo la gráfica, pero da igual, ¿vale? O dicho de otra manera, siguiente. Cristianos versus no cristianos. Eso es una foto del planeta Tierra a día de hoy. ¿Cuál era la condición para que Jesús viniera? Ya sabía yo que había peros. Son estadísticas. Yo te estoy hablando de estadísticas. No han oído de las buenas noticias, porque los musulmanes han oído hablar de Isa, de Jesús, pero no lo aceptan como el Salvador. Ellos no creen en él como un Salvador. Tienen que tener esa oportunidad. Hoy, no tengo el momento porque yo sé que a las 12:30 se supone que tenía que terminar. Y ya podéis avisar en casa de que el horno se apague y que luego vamos a ir tarde. Yo tengo muchos amigos conocidos, he trabajado en muchos países. Una cosa es donde he tenido la base y otra cosa es donde he viajado. He viajado mucho, porque he trabajado con Radio Mundial, me han llevado a otros hemisferios, hemos estado en África con Susana, hemos estado en otros sitios y conozco. Yo os puedo decir que ahora mismo en la ventana 1040, que es donde está más de la mitad de la población mundial, por cierto, India, China, etc., tú te acercas a los jóvenes de una ciudad moderna como la de hoy y les preguntas, ¿tú sabes quién es Jesús? Y te dicen, no, ¿es algún nuevo cantante de K-pop? No han oído jamás hablar del nombre de Jesús. Hermanos, no han oído jamás hablar del nombre de Jesús. Jóvenes, hoy, en ciudades modernas, en Tailandia, en Bangkok y en otros sitios,
no han oído, no han tenido la oportunidad. ¿Seguimos? Y para aquellos puritanos que dicen que solamente los adventistas somos los únicos que tienen que hacer la labor, ¿qué haríamos nosotros sin la sociedad bíblica, por cierto? Ahí tenéis, eso somos nosotros frente al resto del mundo. ¿Lo llegáis a ver? El 0. Yo no voy a entrar en detalles ahora. No voy a decir cuánto tiempo va a tardar eso. Pero lo que sí sé es que si en mínimo la mitad de los países del mundo, mínimo la mitad, o voy a ser generoso, 1/3 de los países del mundo, la mayoría de gente no ha oído jamás hablar de Jesús, ¿vosotros creéis que le importa, como dicen por aquí, un rábano, que venga alguien y le diga que el Papa es esto o es lo otro? Y eso es lo que nosotros nos hemos especializado, en criticar a otros diciendo que esta persona es lo que es. Hemos errado el blanco completamente, hermanos. Lo que hay que predicar es el Evangelio, liberar a esa gente de sus cargas, de sus religiones, que da igual la etiqueta que lleven, el esquema os he dicho al principio que es el mismo, salvación por obras, y la salvación es por fe. Y eso es lo que esa gente tiene que conocer. Si entendéis eso, ya tenéis las buenas bases para entender el mensaje de los 3 ángeles y lo que realmente significa. Hermanos, eso es la iglesia adventista en el mundo hoy en día. Siguiente, en el mundo ahora mismo tenemos un adventista por cada 360 personas. Si dividiéramos, grosso modo, cada adventista tiene una tarea que hacer: predicar el evangelio, las buenas noticias, a 360 personas. Si cada adventista en todo el mundo hiciera eso, Jesús viene mañana. Predicar a 360 personas no es tanto. Ahora viene nuestra realidad. España, 49 millones, 18.000 adventistas. Nos sale a un adventista por cada 2.722. Lo tenemos un poco más complicado aquí, ¿eh? ¿Queréis que Jesús venga? Pues dejad de discutir si viene en el 2027, si viene en el 2029, o en el 2031, o en el 2033, si la guerra de Armagedón es lo que está a punto de llegar por lo de Gaza, o si Ucrania tiene algo que ver en ello. Dejad todo eso, porque eso es una distracción de nuestro único objetivo, que es predicar las buenas noticias a todo el mundo. Mientras estamos en casa devorando vídeos de YouTube con 1000 diferentes tipos de teorías de conspiración, nos están comiendo la tostada los testigos de Jehová en la puerta. ¿Puedo ser más claro? Lo puedo decir más alto si me subo en la silla, pero... ¿a qué estamos jugando? Siguiente. Y esta buena noticia del reino será anunciada a todo el mundo. La buena noticia. Para que todas las naciones conozcan, entonces vendrá el fin. Tengo otro tema, no es el día de hoy, donde yo hablo. Yo he conocido personas que han vivido la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, que han sobrevivido y que eran adventistas. Y yo les preguntaba, cuando empezó la Primera Guerra, estábamos convencidos de que era el fin del mundo. Y, pues que luego vino una segunda, imagínate. Y, pues que aquí estamos. Confundimos señales con condición. Solo hay una condición. Y la única condición es que cada uno de nosotros dé testimonio. Ay, ahora ya empieza a incomodar el banco. Pedro, termina. ¿Es así? ¿Cuándo tardará el Señor en venir? ¿Cuánto tardarás tú en ponerte las pilas, coger la carpeta de estudios bíblicos y darlos? Seguimos y terminamos en esa. Sigo.
No se trata de ser expertos teólogos en apocalíptica ni en escatología, si queréis os explico la diferencia, sino expertos en dar testimonio de esas buenas noticias, que son contrarias a casi todas las religiones del mundo. ¿Lo he dicho claro? Creo que este sermón lo vais a ver varias veces, porque hay mucha información, sobre todo cuando se ponga en internet. Hay que hacer algo por nosotros mismos, cueste lo que cueste, aunque duela. Falso. La salvación Dios te la regala. Lo que cuesta es mantenerse. Pero no lo hago para ganarme nada, sino para no caerme. Es muy diferente. Las buenas noticias es lo que alivia, escuchad bien, las buenas noticias es lo que alivia la angustia de muchos adventistas que creen que no van a ser salvos. Porque no son buenos adventistas, porque no siempre estudian la escuela sabática, porque no llegan el sábado a primera hora de la mañana. Las buenas noticias nos liberan de eso. Pero es que de esa misma manera las buenas noticias liberan a los musulmanes de tener que levantarse cuando raya el sol a mediodía y de orar 5 veces. Porque como dijo Jesús, ya llega la hora donde no me adoraréis ni aquí ni allá, sino en el Espíritu de verdad. No depende de un horario, no depende de un lugar. Hermanos, la salvación es muy personal y es un regalo. Y este mensaje de Jesús es liberador. Si no es liberador para ti, ¿cómo te van a dar ganas de testimoniarlo, de compartirlo con todos esos cristianos o no, musulmanes o no, budistas o lo que sean, para liberarlos, si no entiendes en tu propia vida lo que es esa liberación? Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué es la verdad? Muy bien, porque normalmente lo que decimos es que la verdad es, y añadimos una colección de 28 creencias y de doctrinas adventistas. Y eso no es cierto. La verdad es alguien. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis a Jesús, y Jesús os hará libres. No dice que conoceréis un cuerpo de doctrinas y la doctrina os liberará. Jesús, no lo tengo en el texto de mi sermón hoy, pero es lo que dijo. Vosotros creéis que tenéis la salvación en las Escrituras, pero las Escrituras dan testimonio. Pues es exactamente la radiografía de la Iglesia Adventista del siglo XXI. Vosotros creéis que tenéis la salvación en el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y el mensaje de los 3 ángeles da testimonio? ¿Habéis visto a Jesús ahí? Cuesta. Hoy os voy a dar solo un pequeño guiño. Pero quiero que empecemos justamente por eso. En Mateo 24:14 hemos leído algo muy importante. Se tiene que predicar ¿qué? Hagamos memoria. El Evangelio eterno, las buenas noticias. ¿A quién? ¿Cómo empieza el mensaje del primer ángel? ¡Oh! ¿Os dais cuenta de que el mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, del 6 en adelante, es un punto y seguido de Mateo 24:14? ¿No lo habíais visto nunca ahí? Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía que las buenas noticias, que son tan buenas que duran para siempre. En lenguaje religioso, evangelio eterno. ¿Vale? ¿Para qué? Para testimoniarlo, para anunciarlo. Son tan buenas noticias que no te las puedes guardar. Hermanos, vemos la predicación como una obligación, pero cuando te pasa algo bueno en la vida, llamas a tu primo, a tu madre, a tu hermano, a tu vecino, llamas a la puerta, mira lo que me ha pasado. Estás deseoso de compartir eso tan bueno que te ha pasado en la vida. Y no vivimos el Evangelio así porque no son buenas noticias para nosotros, porque no lo hemos entendido. Son tan buenas que no te lo puedes callar. Menudo autoanálisis estamos haciendo hoy.
Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía las buenas noticias para compartirlas con todo el mundo. Estaba feliz ese ángel. A todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sabemos que ángel es mensajero, volando, gerundio. Me gusta, porque está volando, está en acción. No voy a entrar en detalle, pero sí que me gustaría que escucharais, que prestarais atención al versículo 7. Apocalipsis 14, 7. ¿Qué es lo que dice ese ángel? Vamos a quedarnos con la primera frase. Temed a Dios y... Pues, ¿conocéis el término oxímoron? Oxímoron significa que en una misma frase hay dos palabras que se contradicen. ¿Vale? Carne vegetariana. Pues... o es vegetariano o es carne. Es una broma, ¿eh? No quiero yo criticar el tofu ahora, mucho menos la tierra al ternasco. Pero, ¿me entendéis? Son dos palabras. ¿Cómo voy a temer a alguien y inmediatamente darle gloria? ¡Yuhu! O le tienes miedo o le vitoreas. Vitorear es el verbo, ¿verdad? O le vitoreas, o le alabas, o tienes miedo. Las dos cosas a la vez no puede ser. ¿Cómo vas a alabar, estar feliz de encontrarte con alguien si le tienes miedo? ¿Qué significa temer? Bueno, ¿me permitís que me ponga un poquito como profesor de teología? Venga, bueno, profesor, un poquito. El término griego que hay detrás de temor, escuchadme bien. Vale. Aquí. Aquí, Gaby. No pasa nada. El término griego es fóbete, fobeos, fóbete. De ahí viene la palabra fobia. ¿Qué significa fobia? Terror, pavor, aracnofobia, pánico a las arañas, hidrofobia. Hidrofobia es horror al agua, lo que produce la enfermedad de la rabia, ¿verdad? Fobia, terror. Pero tenemos un problema. Que el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero los que lo escribieron habían traducido, pero ellos no pensaban en griego, ellos pensaban en arameo, eran mentes semitas. Así que si quieres entenderlo tienes que ir detrás. Yo he ido a la concordancia Strong, si alguien quiere verlo, es el 5399, fobeo, donde te va a dar la idea suplementaria de reverencia, veneración, tratar con respeto, deferencia. ¿Vale? No es miedo, es respeto. Y la raíz, porque si te vas a la raíz de phobos, vemos que el campo semántico no es solo miedo. La palabra phobos, en griego, tiene muchas significaciones, muchos significados, perdón. Qué patadas le doy al español desde que vivo fuera. Pero nos hemos quedado solo con una acepción. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. En español, ¿qué significa pretender? Pretender, la palabra pretender, el verbo pretender. Es las intenciones de uno. Yo lo que pretendo es hacer esto, son mis intenciones, ¿verdad? Pero si os vais a cualquier otro idioma, al inglés o en otros, ¿sabéis lo que significa to pretend? No, to pretend significa disimular, engañar, suplantar. No tienen nada que ver. Es la misma palabra, pero no significan lo mismo. ¿Sabéis por qué? Porque las dos palabras vienen de una primera, latina, que tenía esos dos significados. Y en castellano nos hemos quedado con uno y en el resto de idiomas se han quedado con el otro. Pues mira, un tercero. Pues pretender exigir, esa no la conocía. Pero la misma palabra tiene tres significados. Uno en inglés, uno en español y uno en rumano. En el original significaba todo eso, pero las lenguas que han evolucionado se han quedado solo con un campo semántico, mientras que otras se han quedado con otro. Lo mismo ocurre con el griego. Hemos tomado phobos, fobeo, con la parte de miedo, pero hemos perdido completamente de vista otras significaciones de esa palabra, y significan todo lo que os he dicho. Pero si os vais al equivalente hebreo, bueno, primero phobos en el 5401, 5401, del Strongs, si alguien quiere hacer trabajos en casa, vais a ver que significa literalmente dar gloria.
reconocer que otro es más grande que tú, agacharse. Y no es un temor de miedo, sino de un admirar, respetar, pero respetar de admiración. Hay gente que le debes tanto que no sabes qué hacer. Y es que incluso te agachas inconscientemente para demostrarle tu respeto, tu obediencia, tu amor, tu agradecimiento por esa persona. Eso no lo hemos traducido, no lo ha adquirido en el término castellano. Y es una traducción errónea, condicionada por los traductores del momento, que eran de la religión hoy mayoritaria, ya sabéis quiénes son. Reconocer el mérito en otro. Y si vamos al sinónimo, a la palabra que hay detrás en hebreo, que eso es un buen ejercicio, vais a ver lo que esa gente, que no eran griego parlantes, sino que eran semitas, ellos entendían. Lo que ellos tenían en mente, intentaron buscar una palabra en griego que representaba su idea. Y luego de ahí se ha traducido como se ha traducido. Por si a alguno le pica la curiosidad, el hebreo es yaré, en el Strong's el 3372, 3327A y yará 3372B. Lo miráis ahí y luego lo buscáis en internet. Yaré significa literalmente reverenciar moralmente, para dar honor, para honrar, para respetar. Yo estaba en el aeropuerto de Montreal esperando una visita y vino un venerable anciano peinando canas, evidentemente de un país del centro de África. Y había un muchacho joven altísimo que cuando lo vio entrar se le escapó un grito de alegría. Y cuando se acercó, se quedó parado. ¿Y sabéis lo que hizo? Se arrodilló y apoyó su frente en el suelo a los pies de ese señor. Y ese señor le dijo: levanta, levanta, levanta y dame un abrazo. Eso es temer. Es una mala traducción. La palabra yaré, la original, la hebrea que hay detrás, se debe de traducir por, y ahora escuchad bien, maravillarse. Los que habláis inglés, awesome. This is awesome. Es maravilloso, no. Lo siguiente me deja boquiabierto. ¿Habéis oído eso? Awesome. Cuando uno dice, this is not good, this is awesome. Es buenísimo, te quedas sin palabras. Es una maravilla. Eso es lo que significa el original que hay detrás de lo que hemos traducido por temer. Es maravíllate y dale gloria, alábalo, maravíllate. Más de 100 veces en el Antiguo Testamento se traduce por maravillarse. Y en el Nuevo, error de traducción, temor. Me salto todo esto y ahora viene la pregunta. Juan, semita, judío, que dudo mucho que el griego fuera su lengua materna, le traducen con una palabra que recoge la idea, pero que tiene otras acepciones. Y nosotros hemos tomado justo las que no eran. Nos dice, maravíllate y alaba a Dios. ¿Qué es? Pregunta, ¿qué es lo que suscita en Juan y en todos los que están viendo, en ese mensaje, esa reacción de ¡wow! ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¿Qué es lo que suscita esa reacción? ¿Sabéis lo que es? Lo que viene justo a continuación. ¿Qué dice el texto? Maravíllate y alaba al Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque la hora de su juicio ha llegado. Pregunta. Si todo el mundo tiene miedo a la hora del juicio de Dios, ¿por qué nos está diciendo que nos maravillemos y le alabemos? ¿Qué es lo que no hemos entendido? ¿Qué es lo que ha llegado? La hora de su juicio. Pregunto, ¿de quién es el juicio? Muy bien, sois la primera iglesia que me responde bien a la primera. Porque es su juicio. ¿Quién está siendo juzgado?
Dios está siendo juzgado. ¿Tenemos miedo del juicio de Dios porque hay que estar presentes en el juicio de Dios? Hermanos, no tengo el tiempo porque ya se ha pasado la hora y apenas voy por la mitad del sermón. Tranquilo, voy a abreviar. Voy a abreviar. Pero una cosa está clara, nosotros somos lo que se llaman testigos incausados. ¿Habéis oído alguna vez hablar de ese término? Somos testigos incausados. Yo soy testigo en ese juicio y tengo parte de causa, pero yo no soy el objeto del juicio. El objeto del juicio es Dios. Maravíllate, porque Dios ha decidido someterse Él mismo, ¿a qué? A juicio. Es Dios el que está siendo juzgado. Es Dios el que está siendo investigado. Y eso, mucha gente, incluso entre nosotros, no lo tiene en claro. Y tenemos miedo. El texto dice, porque la hora de su juicio ha llegado. Si te vas al griego dice autois, autojuicio, su propio juicio. Él es el que está sentado en el banquillo de los acusados. Hay gente que me dice, no puede ser, si Dios es el gran juez. ¿Seguro? Porque en Juan 5:22 se nos dice algo muy interesante. ¿Qué dice Juan 5:22? Os lo leo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que dio todo juicio al Hijo. ¿Es que no habéis leído ese texto? ¿Os lo han quitado de la Biblia? Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. El Padre no juzga a nadie. ¿Os ha quedado claro? ¿O estoy hablando en chino? Dios, el Padre, no juzga a nadie por una sencilla razón, porque Él es el que está siendo juzgado. Fue recusado. ¿Por quién? Por Lucifer. Lucifer lo acusó de ser un Dios tirano, dictador, que no podía ser justo, lo acusó de muchas cosas. Y Dios dijo, alto, paren máquinas. Hijo mío, toma el juicio para ti. Me someto a juicio. Me han acusado. Yo quiero luz y taquígrafos. Quiero que no quede una sombra de duda para nunca jamás en la eternidad. Me someto a juicio. ¡Qué maravilloso! Yo sé que conocemos todos el texto donde dice que Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se vistió de ser humano para venir aquí en forma de siervo, como nosotros. Y eso lo valoramos mucho, pero no estamos valorando el hecho de que el Padre tiene exactamente la misma actitud y el mismo espíritu que el Hijo, solo que Él no se encarnó, Él ha renunciado temporalmente al trono para decir que me juzgue mi Hijo. Eso se nos ha pasado. Y ahora yo te hago una pregunta. Me voy a saltar lo de Apocalipsis 12, el dragón y sus ángeles, todo eso me lo voy a saltar. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Y como dice Juan 9:39, yo vine a este mundo para juicio. ¿Habéis leído ese texto? Juan 9:39. Yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean y para los que ven se vuelvan ciegos. Y si vais a Juan 12:31, Jesús abunda todavía más en ese momento. Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo. Jesús vino a juicio, porque Él es el que ocupa el lugar del juez. Y encima es nuestro... Ahora yo te hago una pregunta, porque lo voy a resumir muchísimo. Tengo un montón de textos bíblicos aquí que ofreceros, pero el tiempo se me ha escapado. Filipenses 2, de 6 al 11 y otros, ¿vale? Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios el Padre. No voy a entrar ahora en qué significa darle gloria al Padre, pero es algo muy sencillo. Si Dios está siendo en juicio, está siendo juzgado, su interés es demostrar ¿qué? Su inocencia. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. ¿Cuál fue la acusación original? Que Él era un Dios injusto, dictador, arbitrario, todo lo que queráis. Cualquier cosa.
La propuesta del acusador era una alternativa. Y de repente, y se nos olvida que somos espectáculo al universo, y eso lo dice Pablo, de repente todo el universo creado se encuentra con dos proposiciones de gobierno. ¿Se entiende? ¿Y a quién vamos a votar? ¿Con cuál nos quedamos? Y Dios dice, no lo puedo eliminar, porque si lo elimino, queda demostrado que soy un juez arbitrario, que soy dictador. Y Dios tuvo que permitir que la alternativa de gobierno de Lucifer se desarrolle en un planeta que robó. ¿Sabéis cuál, no? La Tierra. Y en ese juicio, Dios lo que está haciendo es llamar a testigos. Testigos que cuenten delante de todo el universo en ese juicio cómo les ha ido por aceptar la alternativa del gobierno de Dios. O lo que se llama el Evangelio eterno. Yo te perdono, envié a mi hijo para que ocupe tu lugar. ¿Lo aceptas? Sí, bienvenido al reino. Así es. Y cuando todos nosotros pasamos, nuestros casos pasan, yo os hago la pregunta, ¿quién es, escuchadme bien, quién es el primer interesado en que seas salvo? Dios mismo. Porque cada uno de los que se salvan testimonian en favor de su inocencia. ¿Todavía estás convencido de que el juicio de Dios es algo que hay que temer? Es algo ante lo que hay que maravillarse y darle gracias. Yo tengo miedo de eso, pero vale, no por ti, sino por el tiempo. ¿Sí? Exacto. ¿Y la nuestra? El juicio es un momento de alegría, es un momento de gozo, es un momento de decir, sé que soy culpable, pero también sé que tengo un indulto que me está esperando, que yo ya he aceptado, y lo único que tengo es ganas de que Dios me libere de ese problema, Juan, pero de una vez para siempre. Así que lo único que tengo es deseo de que eso llegue. Y como sé que eso es bueno, lo único que tengo es la opción de maravillarme y cantarle. Gracias, Señor, gracias. Dadle gloria. Eso significa el juicio de Dios. Y ahora os lo voy a resumir, ahora sí que voy a resumir, aunque voy por página 8 de 11. Pero voy a saltar todo y voy a ir muy rápido. Tengo un montón de textos para apoyar lo que os voy a decir, pero espero que entendáis que el tiempo apremia. Es muy sencillo. Babilonia, ¿qué significa Babilonia? Literalmente, confusión. Pero nosotros hemos hecho un sinónimo de Babilonia a una iglesia determinada o a una persona determinada que ocupa una función, ¿vale? Babilonia es esto. No, Babilonia significa confusión. Y el mensaje de los tres ángeles empieza con la predicación de una buena noticia. La buena noticia del perdón gratuito para ti y del momento de su aplicación, que es en el juicio donde Dios está siendo juzgado. Y cuando tú predicas esa buena noticia a todo el mundo, independientemente de si son cristianos, budistas, musulmanes o lo que sean, a toda esa gente que ya os he dicho antes, todas las religiones del mundo, monoteístas, politeístas, paganas, animistas, todas tienen en común una cosa: salvación por obras. Tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y cuando tú llegas y les dices, no tienes nada que hacer, solo tienes una cosa: aceptar a Jesús. Cuando tú haces eso, hay todo un sistema de confusión, de mentira, que simbólicamente se llama Babilonia,
En ese momento a esas personas se les cae encima Babilonia. He vivido engañado toda la vida. ¿Es así de sencillo? Sí. Y Babilonia se cae. Por supuesto que dentro está lo que dice el conflicto de los siglos y lo que los adventistas predicamos, pero es que parece que es solo eso, y no es solo eso. Estamos perdiendo de vista el resto de la humanidad. Y también es cierto que el Vaticano y otras... Ya al final hablé. Va a tener un papel primordial que jugar en la política. Pero aquí en la Biblia se nos está hablando de un sistema de creencias confundido que es salvación por obras. Y no pertenece solo a esa iglesia, sino a cualquier religión del mundo. Cuando esa Babilonia se cae, la gente se queda diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Os dais cuenta cómo el segundo ángel cae Babilonia? ¿Ahora qué hago? Ahora lo que tienes que hacer es decidirte. Y entonces es cuando llega el mensaje del tercer ángel. El mensaje, el tercer mensaje, el tercer paso en esa predicación del Evangelio es nuestra labor de invitar a la gente a salir de ese sistema confundido de salvación por obras para aceptar el Evangelio eterno. Sal de Babilonia, pueblo mío. Porque os he dicho antes, solo 1/3 de la humanidad es cristiana. Solo 1/3. De ellos la mayoría son católicos y el resto no son católicos. ¿Cómo los vamos a invitar a salir de Babilonia si solo son los católicos? Es un sistema falso de creencias, de salvación por obras. Sal de Babilonia y acepta el Evangelio eterno, las buenas noticias. Acéptalas. En ese momento, y esa es la siguiente parte que no he escrito todavía, entra Apocalipsis 13. Habrá 2 tipos de personas. Los que, por conveniencia o por lo que sea, deciden quedarse en ese sistema confundido y recibirán un tipo de marca, o los que deciden, no, esto es mentira, lo dejo y me voy, acepto esas buenas noticias, y reciben otro tipo de sello. Pero no se trata de una institución, sino de la gran mentira que Satanás ha urdido durante miles de años en muchas formas de religión, no solo una, que parece que los tenemos ahí a ceja a ceja. Es mucho más grande. Nuestro papel es sencillo: predicar las buenas noticias a todo el mundo. Solo cuando hagamos eso, la gente se quedará confrontada con lo que ellos han creído. Y solo predicar ese evangelio de Jesús sencillo, puro, que no tiene ninguna complicación, hará que se caiga su sistema confundido. No hace falta predicar grandes cosas teológicas, escatológicas, apocalípticas. Es mucho más sencillo. Predica la buena noticia. Y la gente tomará decisiones. Qué lástima no poder seguir, pero espero que se haya entendido que nos hemos perdido en la letra y hemos perdido el espíritu. Y el sábado aquí, ¿verdad? ¿Lo habéis perdido también? No. Estaré en Canadá. Que el Señor os bendiga mucho. Siento haber sido pesado hasta la saciedad, pero creo que esta vuelta a las raíces de un mensaje puro, sencillo, vamos, es que más sencillo no puede ser, es lo único que puede despertar admiración de ver en lo maravilloso que es nuestro Dios, lo mucho que nos quiere y el compromiso en el que nos mete, porque tenemos que compartir este mensaje sencillo con todos los que están afuera. Eso es lo único que provocará la caída de un sistema confundido y que la gente al final acepte o no una invitación a deja eso y acepta lo bueno.